semana pasada, para cerrar el año de Borges, todos los minutos de negro sobre blanco estuvieron dedicados al análisis reflexivo a posteriori de la vida y de la obra del maestro, para lo cual contamos con la ayuda de María Kodama, viuda de Borges, del poeta José María Álvarez, del también poeta y crítico de arte y especialista en Borges Marcos Ricardo Barnatán y del novelista barcelonés Carlos Cañeque. Hoy, en este primer programa del año 2000, que no del nuevo milenio, porque el nuevo milenio empezará, insisto, dentro de 364 días, vamos a seguir hablando de Borges, que se lo merece todo, porque es, a juicio de muchos, y yo comparto esa opinión, una de las más altas e indiscutibles cimas de la historia de la literatura universal. Ya saben ustedes que incluso yo sospecho que el descubrimiento de América en 1492 fue solo una maniobra de los dioses que rigen el universo con miras a conseguir que 407 años más tarde naciera en Buenos Aires Jorge Luis Borges. El programa que en estos momentos se echa a andar consta de dos partes claramente diferenciadas. La segunda de esas partes es una sorpresa, un regalo de Reyes, y las sorpresas, para serlo, no se anuncian, no se revelan de antemano. Esperen a que llegue. Será dentro de unos 20 o 25 minutos. Ahora, en la primera parte del programa, más corta que la segunda, vamos a escuchar al prestigioso jurista, escritor en sus ratos libres, que al parecer, por suerte para la literatura, son muchos, y académico de la Española, Eduardo García de Enterría. Aquí lo tienen. Buenas noches, Eduardo. Gracias por prestarte a este interrogatorio que nada tiene que ver con los de tu mundo profesional, con los de la Administración de la Justicia. Eduardo García de Enterría ha sacado hace poco más de un mes, con el sello de la excelente editorial Trotta, este no muy grueso volumen, son solo 145 páginas, en el que recopila varios trabajos dedicados a estudiar y comentar la obra poética, sobre todo la obra poética, pero hay también otros temas del escritor que nos ocupa. Su título, Fervor de Borges, en clara alusión a lo que fue a su vez el título de la primera obra publicada por Borges, Fervor de Buenos Aires. Creo, por cierto, que de esa obra se vendieron en el momento de su aparición, luego con el correr del tiempo ya sería otra cosa, 350 ejemplares. Los puntos de vista que García de Enterría maneja y baraja en este libro son muy perspicaces y originales, lo que no deja de tener su mérito a propósito de un escritor sobre el que se ha dicho ya tantas cosas que es casi imposible escuchar alguna nueva. Eduardo, lo primero que a mí me llama la atención es lo que dices en el prólogo respecto a la infravaloración que padece la poesía de Borges comparada con la atención que los lectores y también los críticos conceden al Borges ensayista y, sobre todo, al Borges cuentista, al Borges narrador. Y si digo, Eduardo, que eso me sorprende un poco, es porque yo siempre he tenido a Borges por un poeta, fundamentalmente un poeta que también a veces escribía en prosa. Yo creo, doy una explicación en ese prólogo de por qué creo que esta minusvaloración del Borges poeta se ha producido. La fama universal de Borges, su paso al primer término, la crean los franceses. Concretamente es Roger Caillois, que en el 51. En el 51, que traduce ficciones, que ha vivido durante la ocupación alemana en Francia como exiliado, como agregado en la embajada francesa de Buenos Aires, y que allí conoce a Borges y a todo el mundo de Borges. Por cierto, hay un epistolario precioso con Victoria Ocampo, de quien fue amigo, en todos los sentidos del término, y que es un precioso epistolario. Él queda fascinado por Borges, y él en ese epistolario está escrito en francés el epistolario, pero es que es la lengua materna de Victoria Ocampo, no porque su madre fuera francesa, sino porque aprende en fin, profesoras francesas a escribir mucho antes el francés que el castellano. Y ahí pues manifiesta ya su extrañeza de encontrarse tan lejos, en el Río de la Plata, ¿verdad? Pues un intelectual de la inmensa calidad que tenía este hombre, ¿no? Y se sorprende de que nadie haya hablado de él, porque tampoco en Argentina le tenían en mucho. Todavía el año 42 le negaron el primer Premio Nacional de Literatura y hubo una famosa banquete para, en fin, protestar de este hecho y para manifestar su admiración por Borges. Y él entonces comienza a hablar en Francia. Él era una potencia en la Nouvelle Revue Française, que a su vez es el centro de
ha sido el centro de la literatura en Francia, como sabes, y finalmente pues lo traduce en 1951. La traducción de Caillois produce un efecto fulgurante. Inmediatamente los exquisitos de la literatura francesa pues le acogen, pasa a otras lenguas desde allí, que en fin, todavía entonces, hoy mucho menos, París pues era el centro de la literatura universal, y esto va a culminar en el año 60 o 61, no sé exactamente cuál es, cuando le otorgan el premio Formentor, el primer premio Formentor, el premio que lo organizó Carlos Barral, y que eran 6 grandes editores de 6 grandes lenguas. 61. 61. Pues ese es realmente la fama universal de Borges, es el premio Formentor. ¿Por qué? Bueno, pero a lo que íbamos. Bueno, entonces, a lo que íbamos, los traductores extranjeros no traducen el verso de Borges, porque es que la traducción de poesía es siempre... Sí, más opaca, dices tú, literalmente. Completamente opaca. Es muy difícil hacerse cargo del sentido de una obra poética traducido a otro idioma, porque el verso es gracia, y más un verso ritmo, como etcétera, el y un verso como Borges, el de Borges. que a menudo era medido, era rítmico, claro, con rima, ¿no? Con rima, claro. Entonces, prácticamente no se traduce el Borges poeta. Como nos viene la fama desde el extranjero, pues la fama es la del Borges narrador, la del Borges ensayista, la de Borges, en fin, Bueno, creador de un mundo fantástico, ¿no? Tú, Eduardo, a pesar de que eres antiguo lector de Borges, nunca habías escrito sobre Borges, me parece, hasta que en junio de 1986, cuando ya estaba a punto de morir, había muerto ya, te encuentras en Bariloche, me encuentro en Bariloche, con el libro Los Conjurados. Me encuentro con el libro de Los Conjurados. Yo había leído algún cuento de Borges, no había leído nada de la poesía de Borges y me quedo absolutamente impactado. El libro de Los Conjurados es un libro que es extraordinario. O sea, tú descubres al Borges poeta en ese momento. En ese momento. Con su último libro. Con su último libro, que está escrito unos meses antes de su muerte, Muy fechado en Ginebra. Muy distinto a los anteriores, además, ¿no? Es, bueno, muy distinto de los primeros, sí, que eso no tiene nada que ver. Los ultraístas. Pero está en la línea de la época poética que él abre en el año 1960, con su gran libro El Hacedor, que él dijo muchas veces que era su mejor libro, él lo dijo, y él era sensible, él creía firmemente que era más valiosa su poesía que su prosa. Bueno, cuando le llega a la fama universal, nada más fácil que repetir una fórmula que había tenido un éxito tan espectacular, que es lo que suelen hacer los pintores cuando pues repiten una fórmula, un modo, una manera, ¿no? Cuando ven que tiene aceptación y éxito. Él prácticamente, bueno, salvo alguna pequeña excepción, no vuelve a escribir cuentos, y escribe esencialmente desde 1960, quiero decir, desde El Hacedor, escribe libros de poesía. Libros de poesía que son espléndidos, todo ello. Y yo creo que probablemente Los Conjurados sea el más exquisito, es además, en fin, era el Borges ya viejo, ya prácticamente condenado a muerte, que sabe que la muerte le espera, y que va a decir lo último, que es un libro en cierta manera testamentario de Borges, ¿no? De últimas voluntades. De últimas voluntades. Bueno, hay algo muy importante en tu libro En fervor de Borges, Eduardo, y es que tú arremetes contra la teoría que nos presenta un Borges juguetón, un Borges hecho de espejos, de laberintos, de ajedrezes, de tigres, de bibliotecas, la interpretación típica y tópica, y dices que hay otro Borges con gran hondura filosófica, a través de cuyas obras hay una especie de sólida descripción de la arquitectura del universo, superior incluso, dices, a la que trazó Schopenhauer, ese filósofo al que tanto admiraba Borges. Literalmente dices que Borges describe el universo con más gracia y quizá con más hondura que Schopenhauer. Que interpreta el universo, ¿no? Bueno. Hay un precioso poema que se llama El otro poema de los dones, ¿no? Hay un poema de los dones, que es uno de los grandes poemas de Borges que recuerdas, que es cuando le nombran director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y acaba de adquirir la ceguera profunda, y entonces comenta que dice: nadie rebaje a reproche la formidable ironía de Dios que me dio la voz a la vez la libros ceguera, y la sombra. La sombra y los libros, ¿no?
Bueno, tiene otro poema de los dones, donde comenta cuáles son las cosas que le han hecho felices. Y cuando llega a la literatura, que es una de las cosas que, claro, Borges era un animal literario absoluto, ¿no? Pues enumera una serie de autores, ¿no? Y uno de los cuales a Schopenhauer dice que quizá interpretó el universo. Y yo digo, si yo tuviera que escribir una lista de autores... intérpretes del universo. Yo pondría, desde luego, a Borges, que interpretó el universo quizá, y desde luego con infinita más gracia que Schopenhauer, y además quizá con más hondura, porque el fondo filosófico de Borges es sumamente serio, y hay varios libros que lo estudian, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco, Eduardo, de las peculiares relaciones de Borges con la poesía española. Eran muy caprichosas. Él veneraba a Unamuno, veneraba a Quevedo, veneraba a Fray Luis, desdeñaba a Antonio Machado y a Lorca. Le gustaba, en cambio, muchísimo Guillén. De todo eso tú te haces eco en tu libro. Y también dices otra cosa muy inteligente, te la adelanto. Dices que, bueno, que Borges no tiene nada que ver con la poesía española de este siglo y que, en cambio, los españoles estamos autoconvencidos de que nuestra poesía, la poesía del siglo XX en España, representa una cima inalcanzable de la poesía y que por ahí andan los tiros. Bueno, sí, Borges, como tú sabes muy bien, pues empieza su actividad poética en España, ¿no? Aunque sus libros son publicados dentro de la vanguardia, ¿no? Sus contactos, claro, con los ultraístas, con Guillermo de Torre. Con Guillermo de Torre, que sería su cuñado luego, sobre todo con Cansinos, ¿no? Con Adriano del Valle. Él vive un año en Sevilla y conoce allí a Adriano del Valle, etcétera, y publica aquí pues una serie de poemas en esa línea. Por cierto, algunos revolucionarios, canta al Ejército Rojo, etcétera, ¿no? Recién ocurrida la Revolución Rusa, ¿no? Él que luego fue un conservador absoluto, sí, ¿no? Pues, pero cuando empieza ya, se despega del medio español, dice que aquello fue una orgía de palabras y que eso no vale y que hay que hacer otra poesía. Y entonces él genera por sí mismo un género poético que no ha aprendido, que es una poesía absolutamente singular, porque es una poesía filosófica, es una poesía trágica en cierta manera. Por eso yo, una de las cosas que subrayo es que no se ha hablado nunca del Borges trágico, se ha hablado del Borges juguetón, del Borges irónico, del Borges ingenioso, del Borges fantástico. Pero el Borges poeta no es eso, el Borges poeta es un hombre que se plantea los grandes temas de la vida, ¿no? Con una enorme seriedad, con una profundidad. Ahí no hay broma, ahí no hay ironía, ahí no simula situaciones. Sí, a veces inventa autores, esa debilidad por los apócrifos que tenía Borges, pero el fondo de su poesía no es nunca un simple juego, es un intento de penetrar los grandes misterios de la vida. Eso le aproxima a uno de los pocos escritores españoles que él admiraba, a Quevedo. Uno de los artículos incluidos en este libro tuyo se titula Hermano en los metales de Quevedo. Es un endecasílabo precioso que fue como él invocó a un amigo suyo con el que había compartido la juventud poética, ¿no? Esto es, sí. ¿Tú crees que la poesía de Borges es conceptista como la de Quevedo y, por supuesto, filosófica, ya lo has dicho? Es conceptista y filosófica, sí, lo es sin duda, aunque un conceptismo que no es equiparable naturalmente. Qué bonito eso de hermano en los metales de Quevedo, ¿no? Eso es un verso precioso. Perdona que te he interrumpido. Hermano en los metales de Quevedo, eso es un elogio que él hace a un poeta amigo. Y yo digo que los metales de Borges no desmerecieron en muchas ocasiones de los que fueron metales en Quevedo, ¿no? Realmente él admiró enormemente a Quevedo, admiró a Fray Luis esencialmente, admiró, a continuación, admira a Unamuno. No le gustan los del 27, los poetas del 27, que son los que en España crean la nueva cultura poética. A partir del 27 se puede decir hay una continuidad poética que está seriada en escuelas, los poetas del 50, los poetas del 70, los poetas que es una evolución a partir de esa formidable corriente poética que significó el 27. Pero el 27 no le gusta a Borges, no le gustan, salvo Guillén. Guillén sí, porque Guillén es otro poeta lúcido, ¿no? Es otro poeta lúcido que pretende penetrar los misterios, ¿no? Que no se conforma con la simple música, ¿no? Y que
¿Tú crees, Eduardo, me parece que lo comentábamos en el programa anterior a este, que en la incomprensión que Borges manifiesta hacia el 27 y sobre todo hacia Federico García Lorca pudo influir su ceguera? Es decir, la imposibilidad de imaginar una poesía tan visual, tan de los sentidos, como lo era la de Lorca, por ejemplo. No creo que su ceguera no le impedía tener una formidable imaginación lumínica, podemos decir, ¿no? Al revés, su ceguera acendra esta sensibilidad. No, él decía de Lorca que Lorca, pues, decía una cosa un poco fuerte, decía que a Lorca le había beneficiado para su fama su muerte, ¿no? Y decía que era un andaluz profesional, que eso, pues, que no tenía una significación general. Él lo había conocido en Nueva York. Él lo conoció, no, en Nueva York no, él no sale de Argentina desde que... ¿Usted lo había conocido en la época del poeta en Nueva York? No, bueno, le conoce cuando Lorca va a Buenos Aires, claro. Y allí es cuando Lorca le dice que uno de los personajes más trágicos y paradigmáticos de nuestro tiempo es Mickey Mouse. Y eso encoleriza terriblemente a Borges, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Sí. Tienes tu razón, es el poeta, es el Lorca del poeta de Nueva York. Creí que decías que le había conocido en Nueva York. Sí, lo había dicho al principio, pero me había ido del libro a la ciudad. Le conoce en la famosa, que estuvo allí mes y medio, yo creo, acompañando a, yo no sé si a la Sirgu o alguna de estas, ¿no? Una de las obras y representando alguna de sus obras, que estuvo Lorca en Buenos Aires. Allí le conoce, ¿no? Y desde luego le desdeña. Sí. Tú citas una frase de Borges que yo no conocía, en la cual Borges da las gracias a Séneca y a Lucano, que antes del español escribieron toda la literatura española. Sí, la escribieron pero en latín, ¿no? Además, Lucano era sobrino de Séneca, era también cordobés como Séneca, ¿no? ¿Por qué ese tira y afloja con lo que era su madre literaria, en definitiva, ¿no? Él realmente, eso es una cosa curiosa. Él tiene grandes reproches que hacer a la literatura española. Dice que la literatura española, que es el siglo XVI y la mitad del siglo XVII, y que luego no ha habido literatura española, que ha habido a comienzos de este siglo. Por Ortega no tenía el menor aprecio, decía que era un cursi. Entonces, su formación era anglosajona. Él era nieto de inglesa, él aprende a escribir y aprende a leer en libros ingleses. Y su cultura es esencialmente anglosajona. Luego pasa por Suiza, donde hace su bachillerato. Allí es un bachillerato de humanidades. Allí escribe, en fin, poemas en latín y poemas en griego, etcétera. Entonces es muy distinto del mundo cerrado en que nosotros se ha forjado nuestra propia cultura del siglo XX. Él realmente no tiene aprecio por esa cultura. Sin embargo, él a veces se ha dicho, él ha insultado muchas veces a España. Bueno, él tuvo un libro feroz que escribió contra Américo Castro, criticando un libro sobre el idioma de los argentinos, en que Castro, en fin, se burlaba del idioma de los argentinos. Él defiende allí en fin, la lengua de su tierra, pero él y aprovecha, Eduardo, me parece que es en esa conferencia, creo que era una conferencia, en ese artículo, cuando dice que el francés es una lengua infinitamente superior a la española porque es rica en conceptos, aunque pobre en sinónimos, el francés, y en cambio del español dice que es riquísima en palabras, pero que todas dicen lo mismo. Bueno, pero yo recomiendo que se lea un espléndido poema que se llama España, que es un poema que está escrito pues en el 65, que es un poema prodigioso, ¿no? Es un prodigioso poema, ¿no? Es un poema en verso libre, por cierto. Él está ya escribiendo sobre todo en verso medido y rimado, y ese es un poema en verso libre donde yo tengo muy mala memoria y mucho más para el verso, ¿no? Pero es un poema cuya lectura aconsejo vivamente, porque ahí se ve lo profundo que Borges sentía, la herencia del español, ¿no? y la propia historia de España, ¿no? Eduardo, nos quedan unos minutillos, pocos, y yo querría plantear otro de los temas profundos que tú planteas en el libro, y que tampoco es usual en lo que se escribe a propósito de Borges. Me refiero a las peculiarísimas relaciones de Borges con Dios, con la religión, que se ponen especialmente de manifiesto en este último libro, Los Conjurados, que fue el que desató
tu interés para escribir sobre la poesía de Borges, y en el cual además hay un magnífico poema, A Cristo en la Cruz. A Cristo en la Cruz, sí. Tú ya a este tema le dedicas por lo menos 2 trabajos en este libro, y habías hablado este verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, habías hablado ya de este asunto, ¿verdad? Está en mi conferencia de clausura del curso de la Menéndez Pelayo, está recogido, es el último trabajo que se recoge aquí, que se llama Borges y Dios, una confrontación memorable. Bien, ahí la historia es la siguiente. Borges, el padre de Borges, es agnóstico y le educa a Borges en el agnosticismo, no así su madre, ¿eh? Leonor Acevedo era una mujer religiosa, ¿no? Y su abuela, muchísimo, ¿no? Gran lectora de la Biblia. Gran lectora de la Biblia, su abuela la inglesa, ¿no? Él entonces, en fin, blasona de agnosticismo durante toda su vida, ¿no? Pero incluso en un poema que dedica a su padre cuando ha muerto, le dice: tú que moriste, en fin, no esperando nada de lo que estaba al otro lado del ocaso, etcétera, etcétera. En ese mismo poema le dice: pero seguramente habrás encontrado los arquetipos. Los arquetipos, tiene un precioso verso, dice: solo al otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Entonces él tiene ahí una situación curiosa. Tiene una primera parte en que dirige reproches a Dios, reproches a Dios. El reproche por ejemplo, en el prodigioso cuento del inmortal, cuando dice que ser inmortal, pues que eso es una tontería, que todos los animales lo son, dice. Lo emocionante es ser mortal, porque ser inmortal es ser todas las cosas. Ahí tiene una expresión preciosa, dice: siendo inmortal sería imposible no escribir más de una vez, varias veces la Odisea, dice, porque se tienen todas las posibilidades por un tiempo infinito, etcétera, etcétera. Él tiene ese cuento que es un prodigio. Ahí le reprocha a Dios que pretenda, en fin, pagarnos o pretenda adormecer nuestra crítica con una promesa de inmortalidad. Tiene pues la biblioteca de Babel o la lotería de Babilonia, en que también... Pero luego esos reproches a Dios, cuando pasa su fase poética y trágica, en fin, el tono cambia. Entonces él dice, por una parte, que la muerte es algo hermoso, que es algo deseable, que es algo que le revelará cuál es su verdadero ser. Ahí hay un verso precioso que, por cierto, he visto... Sé que en la eternidad perdura y arde lo mucho y lo precioso que he perdido. Ese, por sí, ejemplo, citado por eso es, sí, bueno, pero hay uno que es una hermosura, que es el Blind Pew, que es el ciego Pew, que es un personaje de la Isla del Tesoro, que he visto, por cierto, que en el último libro de Antonio Muñoz Molina se abre con ese soneto entero. Que entonces cuenta que el viejo ciego Pew, que iba, en fin, que le echaban de las tabernas, que dormía en los caminos, etcétera, pero él tenía algo que le compensaba, sabía que había un tesoro en una isla que le pertenecía, ¿no? Y dice, hay un terceto final, que ese es el prodigio, dice: tú también tienes un tesoro, tu muerte, ¿no? Ese es el verdadero tesoro que tú tienes. Ese, por cierto, repito que ese soneto, Muñoz Molina en esta última novela que acaba de sacar lo pone en el exergo, ¿no? Y entonces él realmente dice que la muerte es algo importante y que la muerte la desea incluso, y que entonces sabrá lo que ahora no sabe. Ahora, ¿qué hay detrás de la muerte? Entonces él tiene ahí 3 respuestas. Por una parte, no hay nada. Esa es una respuesta repetida, ¿no? Y además, en fin, que le emociona el decirlo. Dice: que los glaciares del olvido me arrastren y se pierda definitivamente mi memoria, etcétera. Segunda respuesta: hay algo, ¿y qué puede ser ese algo? Ese algo puede ser pues el cielo platónico, los arquetipos y esplendores, una sublimación de los momentos felices de este mundo que se encontrarán allí en toda su plenitud. Tiene varias explicaciones, siempre diciendo que eso es misterioso. Y luego tiene otra tercera, que esa es la más sorprendente. A eso le llama Dios. Entonces le llama Dios y, en fin, él tiene una frase que no es de una poesía, por cierto, pero que me parece perfecta, que dice:
es evidente que detrás del mundo hay algo y que ese algo no somos nosotros. Eso es lo que él dice. Y ese algo es Dios, dice él. Y entonces, ese Dios, ¿qué es ese Dios? Él dice, es un Dios indescifrable. Que En el poema para una versión de Lee King decía, el camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Eduardo, nos queda un minuto para dos cuestiones, a ver si consigues apañártelas. Una de las últimas personas, lo cuentas tú, con las que se encontró el Borges moribundo ya en Ginebra fue Marguerite Yourcenar, que precisamente dedicó su última conferencia a la poesía de Borges. ¿Tienes alguna noticia sobre ese encuentro o has aventurado algo acerca? Lo cuenta ella. ¿Qué hablarían estas dos personas? Eso lo podrá contar María Kodama, porque el Borges moribundo estuvo con María Kodama, simplemente, salvo esta visita y quizá alguna otra, ¿no? Es un encuentro misterioso, ¿no? Le pone es un encuentro misterioso. Broche literario a esta vida tan literaria, ¿no? Y entonces ella eso lo cuenta ella en una conferencia que pronuncia en Harvard, pues 2 meses después de la muerte de Borges, sobre Borges. Y la hace sobre el Borges poeta, pero la hace sobre una traducción francesa que yo digo que es inadmisible, ¿verdad?, para quienes conocemos el texto original. Y digo que hay algo mágico en este encuentro de esas dos personalidades mágicas ellas mismas, ¿no? Y ya que ha salido, esta es la segunda cuestión, ya que ha salido a relucir, Eduardo, el nombre de María Kodama, está un poco enojadilla contigo. Tiéndele una mano, Eduardo. Bueno, yo tengo la mayor admiración y el mayor respeto por María Kodama, que fue la compañera de Borges, espléndida, y que está siendo ahora una albacea de Borges fuera de lo común. Y lamento que por algún equívoco haya podido sentirse de alguna manera ofendida. No una mano, todo mi ser para ella. Seguro que a partir de este momento ese equívoco se desvanece. Eduardo García de Enterría, editorial Trota, Fervor de Borges. Inteligentísimas calas en la poesía de quien nació poeta y solo se convirtió en prosista a raíz de un accidente casi doméstico. Gracias, Eduardo, y sigue siendo, por favor, hombre de letras, además de hombre de leyes. Damos ahora paso a la publicidad, pero recuerden que inmediatamente después de ella llega la sorpresa borgesiana, el especialísimo regalo de Reyes que hemos preparado para todos los lectores de Jorge Luis Borges. Será dentro de poquísimos minutos. Es la hora de entregarles el regalo de Reyes que les había prometido. Hace cosa de un mes andaba yo por tierras de Murcia, que es donde se grabó el anterior programa dedicado hace 7 días al maestro, y al terminar la grabación se me ocurrió proponer a María Kodama, ahí el regalo de Reyes, ahí la sorpresa navideña, que nos sentáramos juntos y que juntos fuéramos hojeando y comentando sobre todo ella, así abuela pluma, abuela conversación, abuela improvisación, algunas de las espléndidas fotografías de Borges y de su mundo, incluidas en este volumen, publicado por Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores IMC, que recoge el ensayo autobiográfico escrito en su día por Borges y publicado únicamente en lengua inglesa por expreso deseo del escritor, que solo en sus últimos días autorizó la traducción y publicación en español. Lo que vamos a ver ahora es esa conversación improvisada, absolutamente improvisada, lo prometo, así fue, no hay trampa ni cartón, entre María Kodama y este servidor de Borges. Disfruten con ella. María, las últimas fotografías que hay en este libro son de 1984. ¿No hay fotografías de los 2 últimos años de la vida de Borges? Sí, pero bueno, dio la casualidad que el editor eligió las que le gustaban y bueno, quedó así, pero sí tengo fotos de los 2 últimos años. Esta, Islandia, 1979, el pie, que en este caso está encima de la fotografía, sí, dice, con un sacerdote dedicado a recuperar la vigencia del culto a dioses paganos como Odín y Thor, que celebró una ceremonia ancestral de matrimonio entre Borges y María Kodama. Sí, sí. Vosotros os casasteis en realidad mucho antes de lo que oficialmente se dice. Ah, no, claro, por supuesto. Es decir, bueno, esa es una historia muy compleja, la de nuestro casamiento, porque, bueno, digamos, el casamiento fue mucho tiempo antes, digamos, una fórmula o fue mucho tiempo después. A partir de este matrimonio, bueno, ese fue uno de los tantos. ¿Os considerabais realmente casados? No, ¿ya? pero uno de los tantos, porque además Borges quería también casarse, por ejemplo, por el rito ortodoxo griego. Y bueno, no, esto sí todavía porque era una historia así divertida, pero bueno,
no sé, él era agnóstico, yo también, y no tenía sentido hacer todo eso, ¿no? Pero a él le encantaba todo lo que fuera así como el rito y como la sacralización de algo. Era curioso, al mismo tiempo no creía. Entonces, bueno, yo personalmente no creo en el matrimonio. Mis padres se separaron cuando yo era muy chica, de modo que para mí el matrimonio es sinónimo de separación. Entonces, cuando Borges me dijo para casarse, le dije no. Me dice, claro, María, yo soy viejo como las pirámides, usted no. Y yo le dije, no, usted sabe que no, así que no venga con esas historias, pero usted sabe por qué yo no me puedo casar. Si usted quiere que yo me case, yo me caso y nos divorciamos en un año. María, aquí se habla de Odín y vosotros teníais una gata que se llamaba Odín, ¿no? Sí. Que él se empeñó en llamarla Odín, aunque sabía que era del sexo femenino, ¿no? Claro, porque, bueno, eso es una historia muy linda. Es una gata que nos regalaron, una gata de Abisinia que nos enviaron desde Francia. Y entonces la gata llegó en una canasta con un cartelito, una notita que decía "Je m'appelle O", yo me llamo O, porque la camada de ese año los gatos tenían que ser identificados por la letra O, ¿no? Una gata, bueno, de Abisinia, muy especial. Entonces decía, bueno, como tantas veces por día, como tal cosa, tienen que darme agua, y si me pongo insoportable, denme media píldora calmante. Entonces Borges dijo, Odín. Le digo, sí, pero es una gata, no importa, se llama O, le vamos a poner Odín. Y bueno, la llamamos Odín. A lo mejor lo que necesitaba María era la píldora anticonceptiva por la historia de O, ¿no? Pues también podías haber pensado en la novela. Sí, pero no pensamos en eso. María, aquí estáis los dos en un café de Venecia, 1984. Él estaba escribiendo, cuando murió, un guión sobre cómo salvar Venecia, ¿verdad? Sí, él terminó el primer borrador del guión para salvar a Venecia. Estamos en el Café Florian, al que íbamos siempre, y él, bueno, una de las ciudades que más amaba era Venecia, ¿no? Una de las ciudades muy especiales para él. Y yo ya sé que esto es un secreto, pero no sé por qué es un secreto. Sé que tú no quieres decir qué es lo que había ideado Borges para salvar Venecia. ¿Por qué? No, es un relato, es un cuento. No, porque es como el primer borrador, y bueno, y espero que en algún momento alguien pueda hacerse cargo no de completar porque está completo, pero sino de trabajar sobre eso como él hubiera trabajado durante muchísimo tiempo, para lograr algo perfecto y entonces sí darlo a conocer. Y me gustaría, por ejemplo, que la directora de ese film, que yo había hablado con ella, pero ella no conocía toda la obra de Borges porque en ese momento no estaba la traducción inglesa, bueno, la directora, digo, que me gustaría que hiciera ese film, sería Sally Potter, que hizo Orlando, un film extraordinario, ¿no? Y también La lección de tango. Sevilla, también en 1984, Borges decía que había más Oriente en algunas ciudades españolas como Sevilla, como Granada, que en el propio Oriente. Sí, sí. Bueno, a Borges le gustaban esas ciudades, como le gustaba mucho Andalucía, le gustaba, por ejemplo, también Palermo, Sicilia. Es decir, a él le gustaban esas ciudades que marcaban entrecruzamientos de culturas, porque él consideraba que la riqueza intelectual y de sensibilidad de los seres humanos está dado a través justamente de ese entrecruzamiento de culturas, de ese intercambio, ¿no es cierto? Y estas ciudades justamente... Quizá era eso lo que le gustaba en ti, María. Alemana, argentina, japonesa, mestiza por todos los... Así, sí, un cóctel. Y aquí estáis en las ruinas de Chichén Itzá, en el Yucatán, en México, ruinas mayas. Supongo que Borges no podía subir a las empinadísimas pirámides mayas, ¿no? No, subí yo. ¿Y dejaste solo abajo? No, estaba con amigos y él quedó esperándome, así que bueno, ya hay otra foto muy linda que es donde yo estoy bajando y él me está tomando del brazo, pero bueno, acá no está. Y aquí está como escuchando algo, ¿no? Sí, porque había una música, unos músicos que estaban por ahí tocando algo y entonces él ponía muy lejos, ¿no? Se oía apenas el sonido que venía de lejos. ¿Él tenía buen oído? Sí. Canturreaba, no sé, cuando se duchaba o cuando se afeitaba. No, él cantaba por ahí en... ¿Milongas? Sí, milongas. O, por ejemplo, también blues. Le gustaba mucho el jazz y, de hecho, cuando íbamos a Nueva Orleans, siempre íbamos a Preservation Hall para escuchar jazz y quedábamos ahí hasta la madrugada.
Se suele decir que a los ciegos se les desarrolla extraordinariamente el sentido del tacto. ¿Le pasó eso a Borges? Bueno, él sí, yo creo que sí. Además, él tenía como una especie de intuición, ¿no? Es como que él sentía, por ejemplo, sentía cómo era una persona. Él decía que por la voz a veces, o por una inflexión de esa voz. Y también sentía los lugares. Era una cosa así muy, muy curiosa. Entrábamos a un lugar y él sentía si ese lugar, como él decía, era propicio o no, si era uncanny, como él decía, o no. O sea, era una sensibilidad muy interesante. Estaba buscando estas 3 fotos y las he encontrado porque ahí se sentó en un banco en el cual había la escultura de una muchacha y notó que había alguien, ¿no? Claro, claro, así, mira así asombrado y acá está con esos indios que están delante de las tabaquerías en Nueva Orleans. Y volviendo a la muchacha esta, te preguntó que si... es una escultura, dijo eso. Claro, y me enamoro de ella, te preguntó. Eso dice el pie de la fotografía. Pero en fin, vamos a volver a 1984. Aquí estáis en Egipto. Un país que os gustaba muchísimo, ¿verdad? Sí, muchísimo. Muchísimo. Y fuimos varias veces a Egipto y bueno, tuvimos experiencias lindísimas y... Bueno. Hay aquí entrecomillada una frase que por lo visto pronunció Borges allí, frente a las pirámides, dice: a unos 300 o 400 metros de la pirámide me incliné, tomé un puñado de arena, lo dejé caer silenciosamente un poco más lejos y dije en voz baja: estoy modificando el Sáhara. Sí. Eso era cambiar la planta del laberinto, ¿no? Porque el desierto era el mejor de los laberintos, ¿no? Exacto. Sentado en el trono de Minos. Esto le fascinaría. Bueno, claro, el laberinto por antonomasia, claro, ¿no? Fuimos a Creta así en peregrinación, como Islandia. Había lugares a los que íbamos, sí, como, y siempre en 1984, ese año. Esos son de 84. No, todos los años, pero estas son fotos, bueno, las que tengo que hacer la catalogación de un montón de fotos y cosas que tengo. Aquí se quedaría robado escuchando el agua. Sí, le encantaba, sí. Y escribió un poema muy lindo. Está aquí, ¿no? Ahí está. Grata la voz del agua a quien abrumaron negras arenas, grato a la mano cóncava el mármol circular de la columna. Entrada de un templo budista. ¿Esto era ya en Japón? Eso fue en el primer viaje al Japón que hicimos y fue lindísimo porque ahí hicieron una ceremonia de purificación por el rito shintoísta en Ise, en Izumo, ¿no? En el templo shintoísta. Donde está depositado el espejo. Exactamente. Así que, bueno, y él estaba muy, muy emocionado y además, bueno, adoraba a Japón. Y es que esta idea de que Japón fue fundado cuando la diosa solar Amaterasu entrega 3 objetos sagrados al primer emperador, al primer Kenno, y entrega una daga, una joya y un espejo. Parece un cuento inventado por Borges, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es lindísimo. ¿Y aquí está, esto también es Japón? ¿Estáis tocando la biwa? Exactamente, era con una maestra de biwa que nos llevaron para que él escuchara un concierto que esta señora le ofrecía así en su honor. Y y aquí vestido de japonés, en un ryokan, en una posada. Sí. Así, porque él quería, justamente le habían hecho reservas en hotel, digamos, tipo occidental, y él dijo que no, que de ninguna manera, porque, bueno, si estaba en el Japón, él quería dormir a la manera japonesa. ¿Y es verdad que alguna vez fantaseasteis, poco antes de que Borges muriera, con la posibilidad de morir en Nara? Bueno, él quería vivir en Nara y decía, pues bueno, y después dijo que sería lindo morir en Nara, pero bueno, eso era una cosa muy complicada, ¿no? Y no hablábamos japonés y hubiera sido... Oye, María, ¿tú sabes quién es este señor? Te lo pregunto porque yo al ver la fotografía ¿Lo recuerdas? No me acuerdo de él, pero es que se parece a un amigo mío de Valencia que vive en Taiwán. Amigo íntimo, Manolo Bayo. Y yo dije, atiza, a ver si va a ser Manolo Bayo. Porque creo que este señor es el marido de esta señora, pero él es japonés. No creo que mi amigo Manolo Bayo se haya casado con esta señora. Así que no debe Esperemos. Ser. Una de las cosas que le fascinaron a Borges en Japón creo que era el silencio. El silencio, sí. Pero es curioso porque Japón tiene fama de ser un país extraordinariamente ruidoso al lado de España. No. Es cierto que cuando te vas a uno de estos jardines, a uno de estos ryokanes, claro, ahí es silenciosísimo, ¿no? Sí. Bueno, Estambul, paseando por las termas de Caracalla, en el aeropuerto de Ginebra. Ginebra, siempre Ginebra. Sí. Suiza y Japón eran 2 amores extraños. 2 amores, ¿no? Sí, totalmente. Pero creo que el punto en común es el respeto por el otro y la cortesía, ¿no? Que eso es lo que a él lo impresionaba más, ¿no es cierto? Es decir, él decía que era
ese respeto por el otro ser humano que cada vez más se perdía en Occidente, ¿no? Y que todavía se podía encontrar en estas culturas, ¿no? Y yo creo que también le fascinaba, tanto en Suiza como en Japón, el hecho de que en estos dos países haya gobiernos mínimos, políticos que casi no son hombres públicos, que son únicamente administradores de la sociedad, y por ahí le salía la beta anarco-spenseriana de su padre, ¿no? Bueno, claro, además, por ejemplo, él, con respecto exactamente hablando de Suiza, de Ginebra, su último libro es un homenaje a Suiza, se llama Los Conjurados, y en esa prosa, digamos, en ese poema en prosa, él da o deja como su testamento lo que él espera para la humanidad. Es decir, para la humanidad él desea que suceda lo que Suiza logró armar. Es decir, gente que habla distinta lengua, que tiene distinta religión, pero que por la voluntad y por la razón deciden formar un país, Suiza, y convivir en armonía sin perder su lengua ni su religión, con un mínimo de gobierno que ni siquiera se sabe quién gobierna, el nombre del presidente, pero que funciona en armonía. Entonces eso es lo que él desea para la humanidad, ¿no? María, en muchas de estas fotos estás verdaderamente muy guapa, como decimos en España, No, creo que en favor. Argentina decís linda, pero ¿era Borges un hombre celoso? Bueno, no lo sé, yo nunca le di motivo. Pero nunca Salvo tuvo con... un ataque así de celillos. No, a veces era muy divertido porque, por ejemplo, a veces jugábamos y entonces digamos que sus rivales eran, Lorenz de Arabia, ¿no? Entonces él se reía y me decía, nunca se hubiera podido enamorar de él porque debía ser un energúmeno. Entonces yo le decía, pero no, me dice, además mire, busque, ahí en ese libro hay una foto de él. Fíjese, entonces, bueno, yo abro el libro y me dice, usted ve, nunca se hubiera podido enamorar de él porque era un enano. Aquí está guapísimo con este sombrero, ¿no? Hablando con Juan Ay, José sí, Arreola sí, en con México Arreola en en el México, 81, eso fue ¿no? muy divertido. Y acá con Franco María Ricci, el editor que es su editor italiano. de Milán, que sí... Y aquí con Gonzalo Torrente Ballester en Sevilla, También en que Sevilla, murió el año eso. pasado, Gonzalo, no sé Gonzalo, si lo sabes. sí. Y aquí con Ítalo Calvino y con su mujer Chichita. Sí. ¿Fuisteis muy amigos de Ítalo Calvino? Bueno, lo Pero veíamos... Chichita es argentina, ¿no? Chichita es argentina, sí. ¿Vive aún Chichita? Chichita, sí. ¿Tú la ves sí. de vez en cuando? Bueno, no la veo a veces cuando coincidimos en París, porque ella vive mucho en Roma y yo a Roma casi no voy. Entonces ella a veces va a París y como yo soy amiga de Aurora Bernardes, la primera mujer de Julio Cortázar, entonces cuando está Chichita nos encontramos para tomar el té las tres. Los dos grandes cultivadores de la literatura fantástica, Claro, Ítalo lógico, Calvino sí, y Borges. sí, A él le gustaba, me extraordinario. imagino, el Barón Sí, Rampante, sí, el claro. Visconte di Mezzato, Sí. el Cavaliere Inexistente. Sí. Oye, ya que ha salido a reducir el nombre de la primera mujer de Cortázar, hubo un encuentro entre Borges y Cortázar en el Museo del Prado, me parece, ¿verdad? Ah, sí, fue emocionante para mí porque, bueno, yo conservo siempre como si fueran fotos, momentos muy especiales, ¿no? Visualmente los conservo y emocionalmente, por supuesto. Entonces, yo recuerdo que estábamos con Borges frente al perro semihundido de Goya, que estaba en otra parte, no estaba todavía cambiado de lugar. Y entonces... en determinado momento, aunque yo soy muy miope, vi la figura de Cortázar inconfundible que estaba en la sala altísimo. Y muy emocionada le dije, ay, Borges, está Cortázar. Yo sabía que ellos, Había cierta discrepancia política. sobre todo, ¿no? Entonces él se queda un instante callado y me dice, claro, usted quiere saludarlo. Yo le digo, como usted quiera. Pero en ese momento ya Cortázar había avanzado y estaba delante de nosotros. Y fue tan maravilloso ver cómo ese hombre, famoso ya, por supuesto, conservaba, digamos, una enorme gratitud por Borges y un enorme Casa cariño. Tomada, su primer cuento, Exactamente, ¿no? porque le había publicado Casa Tomada. Y entonces se lo dijo y se lo agradeció una vez más y fue una cosa así muy emocionante para mí, ¿no? Pero además yo adoro la obra de Cortázar también, por supuesto. Tú fíjate, María, esto ya no lo conociste, todavía no estabas con Borges, es 1963 en Madrid, poco tiempo después de que a él se le concediera... Yo ya conocía a Borges. No lo conocías, pero no convivías con él, no le acompañabas no, todavía, sí, pero lo Pues conocía. tú lo conociste sí. en el año 60. No, yo lo conocí, me lo presentaron, lo conocí a mediados de los 50 y empecé a estudiar después con él. Tenías 10 o 12 años, eras Sí, una niña, ¿no? Sí. Bueno, en cualquier caso, aquí está, pues fíjate, con Luis Rosales, con Antonio Buero Vallejo, con Dionisio Ridruejo. El único que sigue vivo de todos estos es Buero Vallejo. ¿Ah, el único? Sí, Dionisio Ridruejo murió hace muchos años y Luis Rosales hace menos años, pero también murió.
Está también Luis María Panero. El Hotel Hilton, Palma de Mallorca, bueno, aquí en el Jardín Zoológico, y bueno, me parece que aquí viene estas son las fotografías que a mí me han impresionado, sí. rodeado de tigres. ¿Cómo fue esto, fantásticas. María? Bueno, ese es un hombre que se llama Cutini, totalmente, es un personaje alucinante, que ha hecho en Buenos Aires, cerca de Buenos Aires, en Luján, ¿no? Bueno, ahora se mudó a otro lugar un poco más amplio. Tiene como una especie de reserva de animales. Y este hombre establece una relación de amistad con ellos. Él nos contaba, por ejemplo, que él sabe cuando cuando nace una camada, cuáles son las malas bestias y cuáles son las buenas bestias. Entonces, las malas bestias las separa para después canjearlas en zoológicos de otras partes del mundo. Y las buenas bestias las conserva con él. Y entonces las amansa, hablándoles, dándoles de comer, duermen con él. Una relación extrañísima. Entonces, bueno, yo descubrí esa reserva, no sé cómo llamarla, gracias a un amigo mío, y cuando le conté a Borges que me habían llevado a ver la reserva, inmediatamente, por supuesto, quería estrenar un traje, corbata, camisa para ir a ver esos tigres maravillosos que yo le conté. Y bueno, fuimos. Entonces Cutini lo sentó sobre un tronco, esta es otra visita, no fue la primera. La primera que hicimos lo sentó sobre un tronco de árbol cortado y claro, toda la gente lo rodeaba. Entonces Cutini le dice, bueno, maestro, le voy a permitir el honor de acariciar a mi tigre Rossi. Bueno, eso sería un momento extraordinario para Borges, que tantos tigres literarios había creado en sus versos y en sus cuentos, y de repente tenía el tigre real. Estaba emocionadísimo. Entonces, bueno, este hombre viene con esta especie, bueno, no era esta, era otra, una especie de gran monstruo de 3 metros de largo, con cola y todo, se acerca a Borges, y yo creí que le iba a decir, guiar la mano de Borges para que le tocara la cabeza. No, él le dice a la tigre, Rossi, acá ha venido el maestro a saludarte, salúdalo. Y yo veo espantada que la tigre Rossi coloca las patas sobre los hombros de Borges y empieza a lamerle la cabeza. Entonces yo, cuando le puso las patas, yo iba a moverme y el ayudante de él me sostuvo y me dijo, no, porque te va a saltar encima, no le va a hacer nada, no le va a hacer nada. Si vos te movés, sí, porque se va a asustar y te va a saltar a vos. Bueno, entonces me quedé ahí aterrada, quieta, y le lamía la cabeza. Entonces de pronto toda la gente aplaudía porque estaba Borges así tranquilo, con las 2 manos apoyadas en el bastón, las patas de la tigre acá, y de pronto me dice, María, qué peso, dice, es la tigre Rossi, le digo, sí, dice, bueno, qué peso tiene, y qué olor, María, porque claro, le estaba lamiendo la cabeza. ¿Y no se asustó nada? Nada, y después fue maravilloso, porque era una tarde de verano espléndida, y este hombre nos invitó para cenar. Y claro, Borges veía a contraluz esas sombras que caminaban, ¿no? Y me dice, ay María, no me diga qué es lo que yo estoy pensando. Digo, sí, Borges, es lo que usted piensa. Tenemos media docena de tigres dando vueltas alrededor de la mesa en la que estamos comiendo. Y eran como gatitos, les echabais comida como a los gatos, ¿no? Sí, y ellos entraban, salían, daban vueltas. Son magníficas. Magníficas, sí. Bueno, y aquí en cambio estáis con tigres un poco más pequeñitos, ¿no? ¿Esta quién es? ¿La gata Freya? No, ese es el marido de la gata Odín, Freya. Sí. Sí. Pero había otro gato, Beppo. Beppo, que murió antes, sí, que es cuando Borges le escribe ese poema, ¿no? A Beppo. Él apreciaba mucho a los gatos por su independencia, por su sentido estético, por su contención sentimental. Sí, los adoraba. Él decía que cuando Beppo o Odín se ponían sobre sus rodillas, no había que moverse porque era como si un dios lo visitara. Entonces era como que un dios estuviera allí visitándolo. Él, que tanto apreciaba a Kipling, había leído ese libro de Kipling que se llama precisamente así, que son historias para los niños y para los que aman a los niños, y que cuenta la historia del gato que iba solo, de por qué el gato adquiere una historia preciosa, determinados derechos entre los humanos. ¿Conocía ese cuento? Sí, claro, sí, él conocía toda la obra de Kipling, adoraba eso y bueno, adoraba los tigres y los gatos como Kipling. Se metía con la academia porque decía que habían autorizado la palabra vikingo, en vez de viking, decía, cualquier día de esos vamos a escuchar Kiplingo, ¿no? Sí.
Y lo último que leyó Borges fue un relato de Kipling, ¿no? Sí, lo último que le leí fue justamente un cuento de Kipling que recomiendo porque realmente es un cuento hermosísimo, que es sobre la conversión de Pablo y se llama La iglesia que estaba en Antioquía. ¿Y él murió con plena lucidez hasta el último momento? Sí. ¿Y se dio cuenta de que se moría? No, él sabía que iba a morir, sí, por eso tomó la determinación, digamos, de irse. De ir a Ginebra. Primero estuvimos en una gira por Italia y después de Italia fuimos a Ginebra. ¿Y habló con un sacerdote? Con dos, porque, claro, no, uno protestante por su abuela inglesa y uno católico por su madre católica. Entonces, claro, como yo no sabía si él quería o no, o no decía nada por soberbia, digamos, o por orgullo de no dar su brazo a torcer, como decimos nosotros, yo le propuse, ¿no? Como siempre conversábamos sobre la otra vida y si la había o si no había y la reencarnación. Entonces yo le pregunté si él no tenía si no tenía interés, porque me parecía que era mejor hablar con alguien que pudiera contestarle esas preguntas desde otro punto de vista que no fuera el mío. Y entonces él me dijo, bueno, ¿usted qué quiere decirme con su cortesía? Si yo quiero un sacerdote. Le digo, bueno, lo que usted quiera, yo no le pregunto, yo le digo simplemente, como estamos hablando de una manera así tan continua de este tema, yo siempre le puedo contestar las mismas cosas, porque desde mi perspectiva. Entonces me dijo, bueno, ¿por qué no? Me dice, vamos a despejar dudas. No creo que las despeje, me dice, pero en fin. Bueno, hagamos una cosa. Llame un sacerdote protestante por mi abuela y uno católico por mi madre. Y así fue, sucesivamente, naturalmente, recibió a los dos. Pero a él le asustaba, o al menos en algún momento de su vida dijo esto, le asustaba la idea de la inmortalidad. Quería morirse entero. Sí. Pero al mismo tiempo tenía una gran curiosidad por saber qué es lo que había detrás de todo eso, ¿no? Y es el famoso poema, uno de los dos poemas de Ajedrez, cuando dice que Dios, detrás de Dios, la trama empieza, ¿no? Bueno, yo creo que podemos cerrar con esta magnífica fotografía hermosísima. Perdida la vista, los ojos de otros, los tuyos, María, se convirtieron en sus propios ojos. Lecturas compartidas. Muchas gracias. Gracias, María.